En tiempos en que las hogueras ardían por pensar distinto, él eligió escribir. En una Europa dividida entre el poder de los dogmas y la sed de verdad, apareció una voz que no gritaba, pero resonaba en lo profundo. Hoy, en Luz en la Historia, te contamos la vida de Erasmo de Róterdam, el humanista que defendió la razón sin abandonar la fe, que criticó los abusos sin caer en el odio, y que dejó una herencia silenciosa, pero luminosa. Desiderius Erasmus nació en 1466, en la ciudad de Róterdam, Países Bajos, pero su llegada al mundo no fue fácil. Hijo ilegítimo de un sacerdote y una mujer sencilla, nació marcado por el estigma, y sin embargo, con el alma de un sabio. Desde niño mostró una inteligencia aguda y una profunda sensibilidad por la verdad. Pero su vida no fue cómoda. Huérfano joven, ingresó en un monasterio agustino, donde conoció el silencio, la obediencia, y también la rigidez del pensamiento religioso de su tiempo. Fue ordenado sacerdote. Pero ya entonces su alma comenzaba a revelarse en silencio. No por odio ni por soberbia, sino porque amaba demasiado la verdad como para dejarla encerrada en dogmas muertos. Cuando rezamos, hablamos con Dios. Pero cuando leemos, es Dios quien nos habla a nosotros. Estudió griego y latín con devoción. Soñaba con volver a las raíces puras del cristianismo, antes de que el poder lo deformara. Leía a los antiguos, comparaba manuscritos, y sentía que la fe debía volver a hablarle al alma, no a las armas. La verdadera religión es la que nace del corazón, no la que se impone con el miedo. Desde joven, Erasmo entendió que el pensamiento libre era un acto de espiritualidad profunda, y que cuestionar lo que está mal no es destruir la fe, es purificarla. Durante años, Erasmo viajó por Europa, París, Inglaterra, Lovaina, Basilea. No buscaba fortuna ni títulos, sino sabiduría viva. Se codió con reyes, papas, príncipes y teólogos, pero nunca se dejó encantar por el poder. En el país de los ciegos, el tuerto es rey, pero sigue siendo tuerto. Fue profesor en universidades, traductor incansable, editor de textos sagrados. Y entonces, en 1516, hizo algo que cambiaría la historia silenciosamente. Publicó la primera edición impresa del Nuevo Testamento en griego, acompañada de una nueva traducción al latín. ¿Por qué fue tan importante? Hasta entonces, durante siglos, los europeos solo conocían la Vulgata, una traducción al latín con errores acumulados desde el siglo IV. Leer la Biblia en su idioma original era impensable, casi herético. Pero Erasmo quería que el alma escuchara la palabra sin filtros ni deformaciones. Quisiera que toda mujer leyera el Evangelio, que lo leyera todo campesino, todo tejedor, todos los viajeros y todos los pastores. Su versión permitió comparar, pensar, cuestionar, y fue base para futuras traducciones al alemán, al inglés, al francés. Erasmo no quería dividir la iglesia, pero sí sanarla desde la raíz. Y lo hizo con su herramienta más poderosa, la palabra. En 1509 escribió su obra más provocadora, Elogio de la locura, Encomium Moriae, una sátira en la que la propia locura habla y se burla de los sabios, los jueces, los reyes, y sobre todo, de los eclesiásticos llenos de orgullo y vanidad. Cuanto más vacía está la cabeza de un hombre, más ruido hace al hablar de religión. No era burla a la fe, sino a su falsificación. Era un llamado a volver al Cristo que vivió con humildad, sin oro ni espadas. Cristo no tenía oro ni espada, y sus verdaderos discípulos deberían parecerse a él. Erasmo escribía con ironía, pero su intención era clara: despertar corazones dormidos, suavizar los fanatismos y devolverle al alma su centro. A medida que sus ideas se esparcían por Europa, los tiempos se tornaban oscuros. La reforma de Martín Lutero estaba en marcha, las hogueras ardían, la iglesia se fracturaba, y todos querían que Erasmo eligiera un bando. Pero él no quería ser héroe, ni mártir, ni caudillo. Donde se enciende la pasión, la razón se retira.
Aunque compartía muchas críticas con Lutero, no apoyó la ruptura violenta. Decía que la verdad sin amor era otra forma de fanatismo, y que la reforma debía hacerse con luz, no con fuego. Prefiero ver a la Iglesia corregida que destruida. Sus amigos reformistas lo acusaban de cobarde. Los católicos lo llamaban traidor. Pero él se mantuvo firme, fiel no a un bando, sino a su conciencia. La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa. Para Erasmo, el alma no se salva con espadas, ni con disputas, ni con gritos. Se salva cultivando la virtud interior, la humildad, la caridad. No es cristiano aquel que grita, Señor, Señor, sino el que ama como Cristo amó. Vivió con sencillez, sin cargos ni ambiciones. Y aun cuando todo se agitaba a su alrededor, él seguía escribiendo. No era un cobarde, era un testigo del equilibrio. En un mundo de extremos, eligió la difícil senda del medio, la que no brilla, pero no se apaga. Erasmo murió en 1536 en Basilea a los 69 años. No fue canonizado, ni excomulgado, ni celebrado por multitudes. Murió como vivió, en paz, con libros a su lado, y la conciencia tranquila. Vivir bien es más importante que morir heroicamente. No fundó ninguna iglesia, no lideró ningún ejército, pero dejó algo más difícil de medir. Una forma de pensar con el alma despierta. Su defensa de la libertad interior, de la compasión, del equilibrio, inspiró a generaciones de pensadores, educadores y almas sinceras. Y aunque el mundo siguió ardiendo en guerras religiosas, la semilla que plantó no murió. El colmo del absurdo es pelear en nombre de aquel que murió por amor. Sus palabras siguen resonando en tiempos donde los gritos aún ahogan las verdades sencillas, donde se busca tener razón más que tener paz. Erasmo no fue el más fuerte ni el más famoso, pero sí uno de los más lúcidos. Erasmo de Róterdam creyó que la fe no necesitaba violencia, sino profundidad, que la sabiduría no era gritar más fuerte, sino escuchar mejor, y que el alma humana, frágil pero luminosa, debía volver a ser el centro. Hoy su voz, hecha de tinta y temblor, sigue susurrando a quien quiera oír, que pensar con amor también es un acto sagrado. Gracias por acompañarnos. Si esta historia despertó algo en ti, te invitamos a suscribirte a Luz en la Historia. Aquí seguimos escuchando esas almas que, como Erasmo, eligieron la luz cuando todos se rendían a la sombra.